No servimos a vagabundos. Fuera. El anciano se quedó quieto. Su uniforme descolorido, sus zapatos rotos y su mirada experta no le sirvieron de nada en el abarrotado restaurante a la hora del almuerzo. Nadie sabía que alguna vez había comandado una unidad de élite, y nadie esperaba que unas horas después la puerta se abriera de nuevo. 12 hombres uniformados entraron uno a uno, en silencio, con la mirada fija en la mesa vacía donde él había estado. Comentario: respeto si crees que el honor nunca se desvanece. Ellie Matthews se ajustó la chaqueta desgastada al acercarse al restaurante Sam's en las afueras de Millfield. A sus 76 años, el excomandante de la compañía Charlie en Afganistán se movía con más lentitud que en sus días de combate, pero mantenía una postura erguida y militar. Todos los jueves por la tarde, después de visitar el cementerio conmemorativo donde descansaban muchos de sus hombres, se daba el gusto de tomar huevos y café en este modesto establecimiento. Hoy no era diferente. O eso creía. El cabello plateado de Ellie estaba pulcramente peinado a pesar de su aspecto desgastado. Sus zapatos, que en su día fueron de uso militar, mostraban signos de uso prolongado. Su chaqueta de uniforme había perdido su color original, con parches cuidadosamente cosidos que cubrían las zonas desgastadas. Lo que permanecía invisible era la carta de condecoración del Pentágono, cuidadosamente doblada en el bolsillo del pecho, su posesión más preciada después de la fotografía de su difunta esposa. El aire de noviembre había sido particularmente gélido hoy, y las manos artríticas de Ellie temblaban ligeramente mientras depositaba flores en 7 tumbas, una por cada hombre fallecido en la emboscada del 83. Susurró sus nombres, como siempre, prometiendo volver la semana siguiente. La gente del almuerzo era más numerosa de lo habitual. Cuando Ellie empujó la puerta de cristal, la campanilla anunciando su llegada, el parloteo en el interior disminuyó. Varios clientes miraban hacia la entrada, deteniéndose en su aspecto desaliñado antes de volver a comer. Una joven camarera se acercó, observándolo de pies a cabeza con una sospecha mal disimulada. ¿Puedo ayudarle?, preguntó, colocándose para bloquearle el paso hacia el interior del restaurante. Ellie sonrió amablemente. Solo busco una mesa para uno, por favor. La camarera se cruzó de brazos. Lo siento, señor, pero esto no es una casa de beneficencia. El albergue del centro sirve comidas a las 5 de la tarde. El rostro curtido de Ellie mostró una momentánea confusión. No busco caridad. Solo quisiera pedir unos huevos y café, por favor. Desde detrás del mostrador, el gerente, un hombre de unos 40 años con una etiqueta que decía Kevin, dijo secamente: pase al frente. No atendemos a vagabundos. Salga. El restaurante se quedó en silencio. Todos los clientes oyeron la conversación, pero nadie dijo nada. Una pareja de mediana edad bajó la mirada hacia sus platos. Un hombre de negocios con traje miraba fijamente su teléfono. 2 adolescentes susurraban entre sí, una conteniendo una risita tras la mano. Ellie permaneció inmóvil. Las décadas de disciplina militar se reflejaban en su compostura. Sus ojos, que una vez habían infundido el respeto de toda una empresa, ahora reflejaban una serena dignidad ante la humillación. Lo entiendo, dijo en voz baja. Metió la mano en el bolsillo, no para buscar la carta del Pentágono que podría haber probado su identidad, sino para asegurarse de que la foto de su esposa permaneciera segura. Algunas cosas eran demasiado valiosas para revelarlas a quienes no apreciarían su valor. Con un leve asentimiento que parecía casi una cortesía hacia quienes no le habían mostrado ninguna, Ellie se giró lentamente y caminó hacia la salida. Sus pasos eran mesurados, pausados, el andar de un hombre que había enfrentado algo mucho peor que la vergüenza pública. Al cerrarse la puerta tras él, la conversación en el restaurante se reanudó gradualmente. Unas risas rompieron la tensión, y el gerente regresó a su puesto con expresión satisfecha. No podemos permitir que los de su clase ahuyenten a los clientes que pagan, murmuró Kevin a la camarera, quien asintió. Afuera, Ellie se detuvo en la acera,
mirando hacia el establecimiento donde las persianas ocultaban parcialmente a los comensales que regresaban a sus comidas. Su expresión no era de ira, sino algo más profundo, la mirada de un hombre que había presenciado la humanidad en sus mejores y peores momentos. Y entonces, con precisión militar, enderezó los hombros y continuó calle abajo, dejando atrás solo la dignidad herida y un espacio vacío en la barra donde debería haber estado sentado. Ellie encontró un banco tranquilo en el pequeño parque frente al restaurante. Del bolsillo de su chaqueta, sacó un sándwich seco envuelto en papel. Provisiones de emergencia que había aprendido a llevar durante años en que las comidas no estaban garantizadas. Al desenvolverlo con cuidado, sonrió para sí mismo. «Es solo un almuerzo», susurró. «Solo una comida». Su mente se remontó 4 décadas atrás, a las montañas del Hindú Kush, donde él y sus hombres habían compartido raciones individuales de comida rápida entre 3 soldados, cada uno tomando bocados medidos con cuidado para asegurarse de que todos recibieran algo. Recordó al sargento Wilson rezando por un paquete de galletas y queso para untar que 6 hombres adultos estaban a punto de compartir. «Hemos comido peores, ¿verdad, chicos?», murmuró Ellie a los recuerdos mientras masticaba su sándwich. El banco del parque estaba frío contra su delgado cuerpo, pero Ellie había soportado molestias mucho peores. El metal no tenía nada que ver con el barro helado del valle de Coranjing, donde una vez pasó 3 noches sin dormir vigilando el movimiento enemigo. El recuerdo de esas interminables horas, sin nada más que su entrenamiento y determinación manteniéndolo alerta, parecía a la vez lejano e inmediato. Recordó la noche en que su unidad estuvo inmovilizada durante 72 horas. Mientras compartían sorbos de una sola cantimplora, el soldado Jenkins recibió un golpe en la pierna, sangrando profusamente. «Adelante, señor», le había dicho Jenkins. «Yo mantendré esta posición». Ellie, en cambio, lo había llevado a la espalda a través del territorio enemigo, susurrando, «Que nadie se quede atrás con cada paso fatigoso». Un cuervo se posó cerca, observando su sándwich con evidente interés. Ellie arrancó una esquina y se la lanzó. «Aquí tienes, soldado. Todos comen bajo mi supervisión». Una joven que pasaba corriendo aminoró el paso, observando al anciano que hablaba solo. Dudó un momento, y luego se acercó con una botella de jugo de naranja de su mochila. «¿Le gustaría esto, señor?» «Compré 2, pero solo necesito 1», ofreció con amabilidad, casual y sin piedad. Ellie levantó la vista momentáneamente sorprendido. «Es muy amable. Gracias». Charlaron brevemente. Descubrió que era estudiante de enfermería. Ellie le preguntó por sus estudios, pero nunca mencionó el incidente en el restaurante. Algunas batallas no merecían ser contadas. Mientras ella continuaba trotando, Ellie bebió el jugo lentamente, aprovechándolo. No desperdicie, no querrá otra lección del campo de batalla que le había sido útil en la vida civil, sin que Ellie lo supiera. En ese preciso momento, el sargento Daniel Cross pasaba por el restaurante de Sam. A sus 62 años, el porte militar de Daniel seguía siendo evidente a pesar de su ropa de civil. Se detuvo en la ventana, observando el interior por costumbre. La conciencia situacional nunca abandona por completo a un soldado. A través del cristal, vio al gerente riéndose con un cliente, imitando a alguien que caminaba con exagerada rigidez. Daniel apretó la mandíbula al registrar lo que estaba presenciando. Burla de un anciano que acababan de rechazarlo, y luego miró hacia el parque. A Daniel casi se le paró el corazón. La figura sentada sola en el banco, con la espalda recta a pesar de todo, era inconfundible incluso después de 40 años. «Teniente Matthews», susurró con incredulidad. Daniel tenía 22 años cuando sirvió por primera vez a las órdenes del teniente Matthews Young, aterrorizado y seguro de que no sobreviviría al año. Pero el teniente le había demostrado que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la determinación de seguir adelante a pesar de él. Esa lección había ayudado a Daniel a superar 2 periodos de servicio,
un divorcio difícil y la posterior batalla contra el alcoholismo. Daniel cruzó la calle con cuidado, acercándose al banco con el respeto que se muestra a un oficial superior, incluso décadas después. Teniente Matthews, señor, soy Daniel Cross. Escuadrón hecho, 1983. Eli levantó la vista, momentáneamente confundido. Entonces, lo reconoció. Sargento Cross. Dios mío. Han pasado 40 años, señor. 40 años el mes que viene. Se estrecharon la mano con firmeza, décadas desapareciendo en un instante. Daniel se sentó junto a su antiguo comandante, observando los bordes desgastados de la chaqueta de Eli, los desgarros cuidadosamente remendados, las sutiles marcas de balas que alguna vez rasgaron la tela. ¿Qué lo trae por esta parte de la ciudad, señor?, preguntó Daniel, aunque ya sospechaba la respuesta. Eli señaló vagamente hacia el cementerio de veteranos, visible en la ladera lejana. Las visitas de los jueves habían sido constantes durante años. Daniel asintió, comprendiendo de inmediato. El jueves había sido el día más devastador de la compañía Charlie. La emboscada que se llevó a 7 de sus hermanos. Daniel todavía soñaba con ello a veces. Las explosiones ensordecedoras, las órdenes gritadas, la voz firme del teniente abriéndose paso entre el caos, organizando su defensa cuando todo parecía perdido. ¿Y el restaurante? Lo vi. Daniel dudó. Eli saludó con desdén. Nada importante, solo buscaba huevos y café. Pero Daniel había visto el gesto burlón del gerente y ahora notaba el enrojecimiento alrededor de los ojos de Eli que no tenía nada que ver con la edad. Dime qué pasó, dijo Daniel en voz baja. Eli relató el incidente con la misma precisión serena que usaba antes para los informes de misión. Su voz firme, pero incapaz de disimular por completo el dolor subyacente. Daniel escuchó, con el rostro endurecido. Cuando Eli terminó, Daniel sacó su teléfono. ¿Puedo tomarle una foto, señor? Por los viejos tiempos. Eli asintió, algo desconcertado, pero dispuesto. Daniel tomó la foto y luego envió un mensaje de texto junto con ella. Está vivo. Lo humillaron. Lo que Eli no sabía, lo que no podía saber, era que Daniel había mantenido un chat grupal con otros 11 hombres durante más de 20 años. 11 hombres que, como Daniel, le debían la vida al teniente Eli Matthews tras una emboscada en 1983. 11 hombres que habían buscado a su comandante durante décadas después de que desapareciera de sus vidas. Tras su jubilación, Daniel guardó su teléfono y pasó otra hora con Eli, poniéndose al día con 4 décadas de vida. Compartieron historias de familias criadas, trabajos trabajados y batallas libradas mucho después de la guerra contra la enfermedad, la soledad y el propio tiempo. Mientras se preparaban para separarse, Daniel preguntó con indiferencia, ¿volverás al restaurante el próximo jueves? Eli negó con la cabeza. Creo que encontraré otro sitio. Daniel asintió pensativo. Buena idea, señor. Quizás pruebe en el Harper's Café de West Street. He oído que sus huevos son excelentes. Intercambiaron números de teléfono. Daniel insistió, a pesar de las protestas de Eli, en que no quería ser una molestia. Cuando finalmente se separaron, Daniel vio a su antiguo comandante alejarse con el mismo paso decidido que una vez los había guiado a través de territorio enemigo. Entonces Daniel regresó a su teléfono, donde 12 notificaciones de mensajes esperaban su atención. 12 mensajes de 12 hombres que acababan de recibir noticias que llevaban décadas esperando. A las 4:45 de la tarde, el restaurante de Sam se preparaba para la transición entre el almuerzo tardío y la cena temprana. Kevin, el gerente, contaba la caja registradora mientras indicaba al personal de pesaje que reacomodaran las mesas. El día había sido rentable y estaba de buen humor. Había olvidado por completo al anciano al que había rechazado horas antes. La campanilla sobre la puerta tintineó. Kevin levantó la vista, listo con una sonrisa de servicio al cliente que se desvaneció rápidamente.
Un hombre con uniforme militar completo estaba en la puerta. No el uniforme de camuflaje que los civiles solían ver, sino el uniforme de servicio formal con cintas y metales perfectamente dispuestos sobre el pecho. El hombre, de unos 50 años, entró sin decir palabra y se acercó a una mesa vacía, la misma mesa donde habría estado sentado Eli. Antes de que Kevin pudiera reaccionar, la campana volvió a sonar. Entró otro soldado uniformado, este mayor, de unos 60 años, como el primero. Se colocó cerca de la mesa vacía, de pie, con aire despreocupado, pero con inconfundible porte militar. Luego un tercero, un cuarto, cada uno con un minuto de diferencia. El restaurante guardó silencio mientras los clientes dejaban de comer para observar la extraña procesión. Nadie se atrevió a hablar mientras los uniformados entraban uno a uno, algunos lo suficientemente jóvenes como para estar en servicio activo, otros claramente retirados desde hacía tiempo, pero luciendo sus uniformes de servicio con impecable precisión. El quinto hombre caminaba con una pronunciada cojera, apoyándose ligeramente en un bastón que no disimulaba su postura orgullosa. La manga derecha del sexto estaba pulcramente sujeta donde debería haber estado un brazo. El rostro del séptimo lucía un entramado de cicatrices que denotaban las terribles quemaduras sufridas y superadas. Cada hombre se comportaba con la serena dignidad que da haber enfrentado lo peor de la humanidad y haber elegido, a pesar de todo, representar sus mejores cualidades. A las 17, 12 hombres uniformados formaban un semicírculo suelto alrededor de la mesa vacía. Representaban diferentes épocas, diferentes rangos, diferentes caminos en la vida, pero su presencia juntos creaba una inconfundible sensación de propósito. El último en entrar fue Daniel Cross, ahora con su propio uniforme de gala con galones de sargento y varias medallas de combate. A diferencia de los demás, se acercó al mostrador donde Kevin permanecía paralizado. ¿Es usted el gerente?, preguntó Daniel, su voz resonando en el silencioso restaurante. Kevin asintió, sintiendo de repente que el cuello le apretaba demasiado. Sí. ¿De qué se trata esto? En lugar de responder directamente, Daniel sacó un sobre del bolsillo y desdobló una carta. El papel era de alta calidad, oficial, del tipo que se usa para condecoraciones militares y correspondencia formal. Mi nombre es Sargento Daniel Cross. Estos hombres y yo servimos a las órdenes del teniente Eli Matthews en el batallón de la compañía Charlie. Estamos aquí porque cada uno de nosotros le debe la vida al hombre al que rechazó hoy. El rostro de Kevin palideció. No lo sabía. Ese es precisamente el punto. Continuó Daniel, con voz serena, pero con una autoridad que hizo que todos los clientes del restaurante se inclinaran hacia adelante. No lo sabías. No preguntaste. Viste a un anciano con ropas raídas y formaste tu propia opinión. Desde el semicírculo, un soldado mayor con insignias de capitán dio un paso al frente. El teniente Matthews dirigió una operación en 1983 para rescatar personal capturado tras las líneas enemigas. Cuando nuestro helicóptero de extracción fue derribado, se quedó para cubrir nuestra retirada, sufriendo 3 heridas de bala. Recibió la estrella de plata por sus acciones ese día. Otro soldado, uno de los más jóvenes, habló a continuación. Nunca serví directamente bajo el mando del teniente Matthews, pero mi padre sí. Papá me contó que durante una tormenta de arena en la tormenta del desierto, cuando se separaron de su unidad, el teniente compartió su última ración de agua con 3 soldados jóvenes. Estuvo sin beber durante 2 días para que pudieran sobrevivir. El hombre con las cicatrices de quemaduras dio un paso al frente. En 2004, nuestro convoy chocó contra un artefacto explosivo improvisado. El vehículo estaba en llamas. El teniente Matthews sacó a 4 de nosotros antes de que se quemara la munición. Ni siquiera mencionó las quemaduras de 2º grado en sus manos, simplemente se las vendó y siguió guiando uno por uno. Cada hombre ofreció un breve testimonio, acciones de heroísmo, sacrificio y liderazgo que definieron a Eli Matthews, no por su apariencia, sino por su carácter.
La camarera que había rechazado a Ellie estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, con los ojos muy abiertos y brillantes de lágrimas de vergüenza. Las adolescentes que se habían reído a su costa permanecieron inmóviles, una con la mano tapándose la boca horrorizada por su propio comportamiento anterior. El restaurante permaneció en completo silencio. Una mujer en una mesa de la esquina se secó las lágrimas de los ojos. Las parejas que habían evitado el contacto visual con él y ahora no podían apartar la mirada de la formación militar que lo honraba en ausencia. Daniel volvió a la carta que tenía en la mano y continuó leyendo. Somos los hombres cuyas vidas salvó el teniente Eli Matthews. Hoy venimos a recordarles a todos que el honor no se mide por la ropa ni por el tamaño de la billetera, sino por la sangre, la lealtad y el sacrificio. El rostro de Kevin había pasado de pálido a ceniciento. No tenía ni idea. Si regresa, personalmente, no regresará, interrumpió Daniel. No aquí. Uno de los soldados, un sargento mayor con canas en las sienes, metió la mano en el bolsillo y colocó una medalla de corazón púrpura sobre la mesa vacía. Esta era suya. El sargento mayor dijo que me la había dado en el hospital de campaña. Dijo, me lo gané más que él, ya que volvía a casa con una pierna en lugar de dos. Ese es el tipo de hombre al que rechazas. Kevin empezó a responder, pero le faltaron las palabras mientras cada soldado, uno a uno, colocaba algo sobre la mesa. Una moneda de desafío, una bandera doblada, una fotografía desgastada de versiones más jóvenes de sí mismos con un oficial alto y erguido en medio. El soldado al que le faltaba un brazo colocó un pequeño libro encuadernado en cuero, el diario de campo del teniente. Documentaba a cada hombre bajo su mando. Nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras comidas favoritas de casa, los nombres de nuestros familiares, decían que un líder necesita saber por qué luchan sus hombres. Otro veterano uniformado colocó un recorte de periódico que mostraba a un Eli mucho más joven llevando a un niño herido a un lugar seguro durante una misión humanitaria. El titular decía, héroe estadounidense salva a niños de una aldea durante un ataque enemigo. El último objeto colocado fue una mención enmarcada para la Estrella de Plata, cuyo texto oficial detallaba actos de notable valentía que parecían casi subestimados en comparación con los testimonios personales recién compartidos. Los 12 hombres permanecieron firmes, cada uno saludando formalmente a la mesa vacía. Luego, con precisión militar, dieron media vuelta al unísono. Antes de marcharse, Daniel se giró por última vez hacia Kevin. El teniente Matthews nunca pediría un trato especial. Nunca lo ha hecho, ni siquiera cuando debería. Nadie en el restaurante habló mientras los 12 hombres salían en fila. La campanilla anunciaba cada salida, incluso después de que se hubieran ido. El silencio persistió mientras clientes y personal observaban la mesa con su improvisado homenaje militar. Un hombre de negocios que antes había evitado el contacto visual con Eli, ahora estaba junto a la mesa examinando cuidadosamente la estrella plateada. Tragó saliva con dificultad y miró a Kevin. Yo también sirvo. Nunca vi combate. Solo traficaba en el Pentágono. Pero sé lo que significa esa estrella. Señaló la estrella. Ese hombre salvó docenas de vidas. Una pareja de ancianos se acercó a la mesa. La mujer tocó suavemente el metal. Nuestro hijo murió en Afganistán. Sabemos lo que sacrifican estos hombres. Lo que sacrifica su familia. Kevin finalmente se movió y tomó el teléfono. Necesitamos encontrarlo para disculparnos. Pero mientras marcaba información para intentar localizar a Eli Matthews, ya presentía la inutilidad, el daño ya estaba hecho, y algunas cosas, una vez rotas, no se reparan fácilmente. Afuera, los 12 hombres se reunieron brevemente antes de dispersarse. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó el más joven. Daniel volvió a mirar el restaurante, donde los clientes se acercaban a la mesa, examinando las medallas y distinciones con renovada reverencia. No se trataba de hacernos sentir mejor, dijo. Se trataba de asegurarnos de que recordaran.
A la mañana siguiente, apareció un nuevo letrero en la ventana del restaurante de Sam. Los veteranos comen gratis todos los días. Debajo, en letras más pequeñas en honor al teniente Eli Matthews y a todos los que sirvieron allí, Kevin había pasado la noche reorganizando la decoración del restaurante. Un pequeño rincón cerca de la entrada ahora exhibía recuerdos militares, algunos donados por veteranos locales durante la noche. Tras correrse la voz de lo sucedido, el centro de la vitrina permaneció vacío, a la espera de objetos que pudieran honrar al hombre al que habían agraviado. Era casi mediodía cuando un sedán entró en el aparcamiento. Daniel Cross salió del asiento del conductor y rodeó la zona para ayudar a su pasajero, Eli Matthews, ahora sentado en una silla de ruedas que, según él, era temporal tras una reciente cirugía de rodilla. Tras ellos, llegaron 3 coches más con los mismos hombres uniformados que habían ofrecido un homenaje silencioso el día anterior. Hoy vestían ropa de civil, camisas abotonadas y pantalones planchados que denotaban carreras forjadas tras el servicio militar. Puede que su cabello se hubiera vuelto canoso, pero su porte permanecía inconfundible al rodear a Eli. Mientras Daniel lo llevaba en silla de ruedas hacia la entrada, el hombre mayor parecía inseguro. «Podemos ir a otro sitio», sugirió en voz baja. «No hay necesidad de montar un escándalo». «Confía en mí», respondió el teniente Daniel. «A veces la batalla te ataca». El hombre de la pierna protésica dio un paso al frente. «Señor, usted nos enseñó a no retirarnos nunca de una posición importante. Esto es importante». Al entrar, el tintineo de la campana sonó más fuerte de lo habitual en el restaurante repentinamente silencioso. Kevin se apresuró a acercarse, no para bloquearles el paso esta vez, sino para abrir la puerta. «Echamos de menos a Matthews», dijo con la voz tensa por la emoción. «Esperábamos que volvieras». Eli asintió cortésmente, pero no dijo nada mientras Daniel lo llevaba en silla de ruedas a una mesa grande preparada con antelación. Los demás veteranos entraron en fila tras ellos, sentándose alrededor de su antiguo comandante. Nadie habló mucho. Eran hombres que habían aprendido hacía mucho tiempo que los lazos más profundos a menudo requieren menos palabras. Pidieron el plato favorito de Eli, 2 huevos fritos con leche y café solo. La camarera que lo había rechazado ayer ahora lo atendía con manos temblorosas, incapaz de mirarlo a los ojos. «Señor», susurró, «lo siento mucho por lo de ayer. No lo sabía». Eli simplemente le dio las gracias con la misma cortesía que habría mostrado a cualquiera. «No hace falta que se disculpe, señorita. Lo está haciendo muy bien esta mañana». Su alivio era visible al irse apresuradamente, conteniendo las lágrimas ante su inesperada amabilidad. Mientras comían, otros comensales los miraban de vez en cuando, algunos asintiendo respetuosamente, otros simplemente observando. Los 12 hombres y su comandante comieron sin prisa, conversando tranquilamente sobre sus nietos, planes de jubilación y el cambiante vecindario. Ni una sola vez mencionaron el incidente de ayer. Eli no pidió disculpas ni explicaciones. Su dignidad no las requería. El empresario de ayer se detuvo brevemente en su mesa. «Señor, uno sirvió en administración del 95 al 1. Es un honor conocerlo». Hizo un respetuoso gesto de asentimiento que no llegó a ser un saludo antes de continuar hacia su mesa. Cerca de la mesa, Kevin había colgado una nueva fotografía. Un Eli más joven, con uniforme completo, recibiendo su estrella de plata. Debajo, una sencilla placa grabada decía: «Lo sentimos y lo recordaremos». Al terminar la comida, Eli vio la fotografía por primera vez. Su expresión se suavizó. Mientras observaba su yo más joven, un hombre que jamás imaginó el camino que tomaría su vida. De oficial condecorado a veterano olvidado y ahora, inesperadamente, a símbolo de respeto restaurado.
¿Listo para irnos, señor?, preguntó Daniel, preparándose para ayudar a Eli a volver a la silla de ruedas. En un instante, Eli respondió. Bebió el último sorbo de su café, saboreando su calor y el momento de serena dignidad. Desde el otro lado del restaurante, Kevin se acercó vacilante, deteniéndose a una distancia respetuosa de la mesa. Matthews, comenzó. Nunca podré del todo. Eli levantó una mano suavemente, deteniendo la disculpa antes de que pudiera avanzar. Algunas cosas era mejor no expresarlas. Algunas heridas sanaban mejor sin palabras, reabriéndolas. En cambio, simplemente asintió una vez, el mismo gesto que había dado al salir el día anterior, pero esta vez con un significado diferente. No sumisión a la injusticia, sino reconocimiento de su corrección. Mientras Daniel lo llevaba hacia la salida, todo el restaurante se puso de pie en silencio, un gesto de respeto que no requería explicación. El rostro curtido de Eli reveló un leve atisbo de sonrisa. Cuando la campana sonó por última vez afuera, el sol otoñal iluminó el cabello plateado de él, transformándolo momentáneamente en el dorado de un hombre más joven. Bajo esa luz, por un instante, cualquiera que lo observara podría haber vislumbrado al comandante que una vez fue, y que en realidad nunca dejó de ser. El honor no se desvanece con el tiempo. Solo se necesitan los ojos adecuados para verlo y revivirlo. No quiero que nadie se quede atrás. Todos merecen ser escuchados y respetados. Si tú también lo crees, comenta en 1112. Demuestra que estás del lado de la bondad y la justicia. No olvides suscribirte a Susurros de Cuento para difundir más historias que conmuevan.